Buenas noches, amados hermanos. Dios les bendiga. Gracias le doy al Señor por esta nueva oportunidad que me regala para compartir con todos ustedes la preciosa y bendita palabra. Les invito para que oremos. Señor, te doy gracias por esta buena noche que tú nos regalas y esta nueva oportunidad, Señor, que nos das para que juntos podamos estudiar tu preciosa palabra, que es vida, Señor, que nos alienta y nos sustenta. Te pedimos que tomes el control, Señor, en todo este tiempo que compartiremos la palabra, que esta palabra llegue a nuestros corazones, que haya cabida y que eche raíces profundas, Señor, en nosotros. Te lo pedimos en el bendito nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, vamos a leer en el libro de Mateo. En esta noche vamos a estudiar el pasaje Mateo 9 del 1 al 8, donde relata el evangelista el milagro cuando Jesús sana a un paralítico. Entonces leemos bajo la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: «Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados». Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: «Este blasfema». Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: «¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Por qué? ¿Qué es más fácil decir: los pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados». Dice entonces al paralítico: «Levántate, toma tu cama y vete a tu casa». Entonces él se levantó y se fue a su casa. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Amén. Estamos estudiando el Evangelio según San Mateo, el cual en estos capítulos el evangelista describe varios milagros que Jesús hace. Ya hemos estudiado el capítulo 8 y hoy estamos iniciando el capítulo 9. Dice la palabra que una gran multitud sigue a Jesús. Gente con grandes enfermedades, poseídos de demonios, cargados de pecados, cuyas vidas estaban desgastadas y fatigadas de su diario vivir, sin Dios en sus corazones y por supuesto sin fe ni esperanza. Esa era la multitud que seguía a Jesús. Ellos habían visto a Jesús, el Hijo de Dios, y estaban maravillados, no solamente por los milagros que él había realizado, sino por sus enseñanzas que habían tocado y penetrado sus corazones. En el capítulo anterior de Mateo 8, terminamos con el pasaje de la liberación de los endemoniados. Dice que luego de la oposición que recibieron en Gadara, ¿quiénes? Jesús y todos sus discípulos, los que lo acompañaban. Dice que hubo una gran oposición en esa ciudad, en ese lugar, después de la liberación de los dos endemoniados. Recordemos que fue el estudio de el pasado. Nos dice que Mateo 8:34 nos dice que toda la ciudad de Gadara salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. O sea, no querían que él permaneciese
en esa ciudad, aunque vieron el milagro que había hecho de haber liberado a estos dos endemoniados de legiones de demonios. Entonces Jesús y sus discípulos regresan a su pueblo Capernaum. Capernaum en hebreo significa Kefer Nahum, que literalmente es aldea de reposo. Recordemos que allí Jesús empieza un ministerio tremendamente de milagros, tras milagros. Allí también encontró oposición, pero en esta ocasión por parte de líderes religiosos. Vamos a irnos a Lucas capítulo 5, 17. Nos explica más detalladamente quiénes eran los de esta oposición en esta ocasión. Dice así el versículo, Lucas 5, 17. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Porque estos doctores de la ley, estos fariseos habían llegado al lugar donde Jesús estaba, y no solamente de una sola aldea, sino de varios de ellos, porque la fama de Jesús había llegado a sus oídos, y llegaron a Capernaum para inspeccionar las enseñanzas y las acciones de Jesús. Ese día fueron testigos de un gran milagro, que lo vamos a ver más detenidamente en el versículo 3 de este capítulo 9. Entonces, retomemos la lectura de Mateo que ya hicimos. Mateo 9:1 dice que entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Su ciudad era Capernaum. Era un buen lugar, como una buena elección como base del ministerio de Jesús. Era una ciudad de operaciones, muy pudiente, muy estratégica también, porque allí se movía mucha multitud de gente, mercadistas, comerciantes, porque esta ciudad, recordemos que ya lo habíamos hablado de ella en estudios pasados, era una ciudad dedicada a la pesca, al comercio. Estaba situada en el mar de la Galilea, en un área muy poblada, densamente poblada. Tenía una guarnición romana, o sea, los romanos tenían allí un lugar estratégico. Y esa guarnición estaba dedicada a mantener la paz en esa región. La ciudad también era un centro cultural y estaba mayormente influenciada por las costumbres, modas, arquitectura y política griegas y romanas. Entonces nos podemos imaginar cómo era esa ciudad de mucho movimiento. Allí estableció Jesús su nuevo hogar y el lugar también de su ministerio. Un ministerio tremendo que ya había empezado a desarrollar, pero también con muchas oposiciones. Mateo 9:2, seguimos el pasaje leyéndolo, dice que y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Si nos vamos a Marcos capítulo 2, versículo 3, donde también se relata el mismo pasaje, igual en Lucas, que ya lo vimos. Si nos vamos a Lucas 5, también lo vamos a encontrar. Mateo, Marcos, Lucas, los evangelios sinópticos.
Dice que en Marcos 2:3 dice que entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Marcos lo amplía más detalladamente. O sea, eran hombres, dice unos, y estos hombres traían un paralítico, otro hombre, ¿verdad? Y eran 4. Y seguidamente en el versículo 4 del mismo Marcos 2, dice, y como no podían acercarse a él, ¿a quién? A Jesús. ¿Por causa de qué? De la multitud. ¿Qué hicieron ellos? Descubrieron el techo de donde estaba, o sea, la casa de donde estaba. Y haciendo una abertura sobre el techo, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Entonces, si nos ubicamos en el contexto un poco, y investigando sobre cómo eran en estos tiempos esas casas de los judíos, sé que esas casas se construían de piedra, tenían techos planos, que eran hechos con barro mezclado con paja, y escaleras exteriores que conducían al techo. Entonces estos amigos de este hombre paralítico quizás lo llevaron a él inválido por estas escaleras exteriores hasta el techo. Allí fácilmente pudieron haber roto el techo de lodo, que era como de barro y paja, para bajar a su amigo hasta donde estaba Jesús. Tremenda acción de estos hombres. La necesidad del paralítico los movió a ellos. ¿Cuál era la necesidad de este hombre? Sanidad. ¿Cuántos años tendría de estar paralítico? Quizás de nacimiento. Y movió a sus amigos a la acción y lo llevaron a Jesús. Surgiría una pregunta para nosotros. ¿Cómo actuamos? ¿Cómo actúa usted cuando reconoce la necesidad de alguien y que nosotros sabemos que podemos hacer algo? Muchas personas a nuestro alrededor tienen necesidades físicas y también espirituales que usted y yo podemos suplirlas, quizás por uno mismo, si está a nuestro alcance, si tenemos los recursos, o también con otras personas nos podemos unir, nos movemos a compasión o nos interesamos en el caso. La necesidad humana de estos hombres los movió para que hicieran todo esto que hicieron. Entonces muchas veces tenemos que dejar de ver nuestras propias necesidades y ver las de los demás, que son a veces mucho más extremas que las nuestras. El Señor nos ha dado el Espíritu Santo, que es el que nos lleva a esa acción compasiva también, y a ver a las personas con ojos de amor y de misericordia. Si el paralítico estaba pidiendo sanidad, miremos esta parte, ¿verdad? Esa era la necesidad por la cual él estaba con estos hombres hasta llegar donde estaba Jesús. Si el paralítico estaba pidiendo sanidad, ¿por qué Jesús habría dicho tus pecados te son perdonados? Miremos el versículo nuevamente. Dice, ten ánimo, hijo, la parte B. Tus pecados te son perdonados. Hay algo aquí muy hermoso que yo lo resalto cuando el Señor le dice, ten ánimo. Pero esa palabra maravillosa, hijo. O sea, como el Señor a este hombre siendo el Dios mismo, le da a demostrar su paternidad. Se muestra también como padre, un padre amoroso, compasivo, que no daría por su hijo, por esa persona. Entonces, podemos allí ver algo muy importante. El Señor le dijo, tus pecados te son perdonados. Probablemente, ¿verdad?
pudo ser la causa de la enfermedad que este hombre padecía. Sus pecados lo tenían paralizado, lo tenían inválido. Entonces probablemente porque esa era la causa de la enfermedad que padecía el hombre. El Señor dice, tus pecados te son perdonados. Y también porque la sanidad espiritual es más importante que la física. Pero en lugar de apreciar esto, los religiosos pensaron mal de Jesús. Esta parte de la sanidad espiritual es muy importante. Cuando llegamos al Señor, muchos, por no decir casi todos, siempre llegamos enfermos del alma. Nuestra alma enferma. Y hemos visto cómo esa enfermedad espiritual se somatiza en el cuerpo humano, físico, invalidando a la persona, y enfermedades que ni siquiera los médicos a veces pueden identificar. Entonces, y algo también que yo rescato es que Jesús está más interesado en nuestra alma. En nuestra alma. Y recordemos ese versículo que nos dice que el alma que pecare, esta morirá. El resultado de la sanidad física, el resultado de la sanidad espiritual es la física. Entonces, también este versículo aquí nos da, vemos que estos hombres que habían llegado también estaban muy atentos a lo que Jesús decía. Ellos no apreciaron el milagro que estaban mirando, ¿verdad? Sino que pensaron mal de Jesús. Más adelante vamos a mirar esta parte. También podemos notar que esas fueron las primeras palabras que Jesús le dice al paralítico: tus pecados te son perdonados. Luego lo sanó. Debemos tener cuidado nosotros, a veces en no concentrarnos más en el poder de Dios para curar las enfermedades físicas que en su poder para perdonar las enfermedades espirituales, o sea, la salud espiritual. Y hoy podemos ver eso en muchas iglesias, en fin, de otras denominaciones que manejan esta parte de una manera como a la expectativa. La gente llega a las reuniones y a los cultos para ver las señales, los milagros. Pero ¿qué de la salud espiritual del ser humano? De esa libertad espiritual que el Señor quiere darnos. Y que solo se obtiene con un encuentro personal con Jesús. Solo se obtiene con ese toque sanador de Jesús. Tanto el cuerpo como el espíritu de aquel hombre estaban paralizados, indudablemente. No podía ni caminar, ni tampoco reconocer a Jesús. Recordemos que Él fue llevado. Entonces, tenemos que pensar también que solo Dios es el que puede hacer esto posible en nuestras vidas. Si Dios no nos cura o no nos sana, muchas veces, ¿verdad?, a alguien que amamos, debemos recordar que la sanidad física no es lo único que le interesa a Jesús. Todos seremos sanados completamente cuando venga Cristo en su reino. Recordemos esas promesas que el Señor nos hace una y otra vez. Todos seremos sanados. Él nos ha prometido que tendremos un cuerpo nuevo, sano, completo totalmente. Pero primero debemos conocer a Cristo. Entonces vamos a leer
los siguientes versículos que nos hablan del resultado de ser perdonados de nuestros pecados y devolvernos a Dios. Y encontraba estos versículos en el Antiguo Testamento. Vemos en Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, lo que nos dice. Este versículo lo tenemos bien trilladito y es muy hermoso. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados. Y por último dice, y sanaré su tierra. En el capítulo 6 de Segunda de Crónicas, vemos cómo Salomón pidió a Dios que tomara provisiones para el pueblo cuando éste pecara. Qué oración tan maravillosa la que hace el rey Salomón por su pueblo. Y Dios contestó con 4 condiciones para el perdón del pueblo. Aquí en este versículo, Segunda de Crónicas 7:14, en el capítulo que sigue, o sea, el 7. ¿Cuáles fueron esas condiciones? Primero, humillarse y admitir los pecados. La segunda, orar a Dios pidiendo perdón. La tercera condición, buscar a Dios continuamente. Y la cuarta, volverse de los malos hábitos. Esas fueron las 4 condiciones. Entonces, ¿qué podemos tomar de aquí con respecto a lo que veníamos comentando, ¿verdad? Sobre la necesidad de la sanidad espiritual? Por supuesto, además de la sanidad física, que el Señor está interesado. El interés total del Señor es que toda persona debe sanar el alma. Debe tener un alma sana para que verdaderamente pueda disfrutar de esa vida abundante que el Señor nos da, nos ofrece. Algo también que podemos mirar es que la condición ahí está, dice que si se humilla mi pueblo, y esto es arrepentimiento. Si se humilla mi pueblo. Luego dice el versículo, si se convierten, también es arrepentimiento. Si oraren, esto es cambio, todo esto es arrepentimiento, cambio de actitud. Es algo más que palabras. Eso es una conducta del alma, un cambio de conducta. Ya sea que pequemos individualmente, como grupo, porque este versículo también encierra no solamente mi vida personal, sino también mi familia, el grupo al que pertenezco y también mi nación. Y por ende, la iglesia. Por ende, la iglesia. También le está hablando a la iglesia. Bueno, mis hermanos, entonces, ¿qué quiere el Señor? Nuestra alma arrepentida. Por eso Él le habla a este hombre directamente a su alma. ¿Qué le dice? Tus pecados te son perdonados. Entonces, también encontrábamos en el Salmo 41:4, cómo se expresa también el salmista. Dice, yo dije, Jehová, ten misericordia de mí, sana mi alma, porque contra ti he pecado. Cuán importante es el alma sana, tener un alma sana. El Salmo 147 también dice, Él sana a los quebrantados de corazón
y venda sus heridas. El Salmo 103 también el salmista expresa: Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. ¿De dónde viene esa sanidad? De Dios, del Señor, de nuestro Dios. Y importante allí cómo David se centró, ¿verdad?, en estos versículos, bueno, cuando estaba pasando por circunstancias. Sentía que su alma estaba enferma porque había pecado. Sentía que debía quebrantarse delante de Dios para que Él vendara sus heridas. Y el Salmo 103 es único, los primeros versículos. Es fácil quejarse de la vida. David pudo haberlo hecho una y otra vez. Sin embargo, la lista de David nos da muchas cosas por las que debemos alabar a Dios. Perdona nuestras iniquidades, sana nuestras dolencias, nos rescata de la muerte, nos corona de favores y misericordia, sacia de bien nuestra boca y nos hace justicia y derecho. Todo eso lo encontramos en el Salmo 103 del 1 al 5. Y recibimos todas estas cosas sin merecer ninguna de ellas, así como las recibió el paralítico. Entonces, mi hermano, por difícil que sea nuestra vida o tu vida, siempre podrá contar y podemos contar con bendiciones, tanto las pasadas como las presentes y futuras. Cuando nos sintamos como David, como si no tuviéramos nada, por lo que alabar a Dios, debemos leer esta lista. Debemos leer la lista del Salmo 103, del 1 al 5. Continuamos también con un versículo muy importante, y este está en Lucas, en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículo 18. Recordando cómo el Señor nos habla. Y fue algo bien hermoso porque se cumplió la escritura. Todo esto fue cumplimiento de la escritura de Isaías 61 del 1 al 2. Y miren que se cumple en el Nuevo Testamento, en el ministerio de Jesús. Dice el versículo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Jesús citó en este pasaje de Lucas 4:17 al 21, Jesús citó a Isaías 61 del 1 al 2. En esta oportunidad en Isaías, este pasaje describía la liberación de Israel del cautiverio babilónico, cuando fue llevado cautivo a Babilonia. Hice como un año de fiesta, de jubileo, en el que se cancelaban todas las deudas, se liberaban los esclavos y se devolvían las propiedades a sus dueños originales. Lo podemos también ver en Levítico capítulo 25. Pero la liberación del cautiverio no trajo lo que el pueblo esperaba. Todavía era un pueblo conquistado y oprimido. Recordemos todo lo que ellos tuvieron que pasar. Entonces, vemos que Isaías aquí se refería a una era mesiánica futura, que es la que Jesús está viviendo en estos momentos, la que el pueblo de Israel estaba viviendo con Jesús. Entonces Jesús con toda audacia aquí en este pasaje de Lucas 4:18, allí estaba recordando: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Jesús se proclamó como aquel que haría que esas buenas nuevas sucedieran, ¿ya? Pero de una manera que la gente todavía era incapaz de entender. Y ahí vemos el grupo de los escribas. Bien, también referente también a la sanidad, encontramos Santiago 5:16 en el Nuevo Testamento. Nos dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Entonces,
otra actitud para que el hombre sea sano. Confesar las ofensas, los pecados. Y también nos habla de la oración los unos por los otros. Entonces, el Señor ha hecho posible que nosotros vayamos directamente a Dios en busca de perdón a través de Cristo. Pero el confesar nuestros pecados unos a otros todavía tiene un lugar importante en la vida de la iglesia. Si hemos pecado en contra de alguna persona, debemos pedirle que nos perdone. Esto trae liberación a nuestra alma. Si nuestro pecado ha afectado a la iglesia, debemos también confesarlo. Si necesitamos apoyo afectivo en la lucha contra el pecado, debemos confesarlo a quienes pueden darnos ese apoyo. Y así sucesivamente. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta para recibir sanidad. Sigamos con el capítulo. En el versículo 3, vamos ahora a mirar esta parte. Entonces, algunos de los escribas, estamos en Mateo 9, versículo 3. Entonces, algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. El versículo 4 dice, y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? La blasfemia es afirmar uno mismo que es Dios y decir que tiene las mismas características de Dios. Eso es blasfemia. Los que dicen ser dioses hoy, los que se levantan, yo soy el Cristo. Los líderes religiosos notaron de inmediato que Jesús afirmaba ser Dios. Miren que ellos dicen, este blasfema, porque él decía, le dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados. Él afirmaba ser Dios. Ellos no entendían que Jesús es Dios y que tiene toda autoridad para perdonar pecados y sanar. En este pasaje también se deja ver cuán grande es el conocimiento que nuestro Señor tiene de nuestros pensamientos, de los pensamientos de los hombres. A estos escribas les pareció censurable y aún blasfemas las palabras que el Señor dirigió al paralítico. De seguro, pues figuraron que nadie sabía qué pensamientos se cruzaban en su mente, pero estaban delante del Hijo de Dios, Jesús. Ellos les faltaba saber que el Hijo de Dios podía leer sus corazones y puede leer nuestros corazones y también percibir también los más íntimos pensamientos íntimos, los más pensamientos internos. Y vemos que para vergüenza suya, sus malévolas ideas fueron descubiertas, fueron reveladas. Eso lo dice también allí seguido el versículo que sigue, Mateo 9:4. Dice, y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Entonces, este versículo nos enseña una lección muy útil. Que todas las cosas están descubiertas y abiertas a los ojos. ¿De quién? Del Señor. De aquel a quien tendremos que darle cuenta un día, como lo dice Hebreos 4:13. Dice así, Hebreos 4:13. Nada puede permanecer oculto a los ojos de Jesús. Textualmente el texto dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Entonces, mis hermanos, tocante a todos, ¿de qué pensamos en lo secreto cuando nadie nos ve? ¿De qué pensamos en la iglesia cuando parecemos tan correctos, tan formales, tan serios? ¿De qué estamos pensando en este momento mismo? Jesús sí lo sabe, Jesús lo ve, lo penetra. Y como dice en Romanos 2:16, algún día o un día nos llamará a dar cuenta de ello. Porque dice la palabra que el Señor, que juzgará los secretos de los hombres,
conforme a mi evangelio por Jesucristo. Romanos 2:16. Entonces, lo primero que el pecador necesita es tener conciencia, enfocándonos en lo que es el pecado. Tener conciencia de su propia corrupción y sentir esa voluntad de acudir a Jesús para obtener auxilio, perdón de pecados. Entonces, no dejar de acudir porque sea malo, porque haya sido depravado, indigno. Es importante recordar cuando estamos discipulando a estas personas que llegan a los pies del Señor, que para eso vino el Señor. Él vino a salvar y a salvarlos a todos, porque la palabra dice que porque de tal manera amó Dios al mundo y que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces debemos estar conscientes todos de que el Señor perdona todos nuestros pecados y vino a salvarnos en el tiempo de la gracia en que estamos. Amén. También recordemos Hebreos 4:16, que también como pecadores todos los días tenemos que acudir al Señor, porque Él es nuestro mediador, Él es nuestro intercesor, Él es nuestro abogado, Él es nuestro abogado. Dice la palabra que abogado tenemos en los cielos. Entonces tenemos que ir a Él, acudir como pecadores, ¿verdad? Vivimos todos los días. Acudir como pecadores, recibiendo esa gracia que el Señor nos ha regalado. Y como pecadores, como dice Hebreos 4:16, acerquémonos al trono de su gracia y de su misericordia. Porque todos los días le fallamos al Señor. Muy bien. Vámonos a Mateo 9 del 5 al 6. Dice, ¿por qué? ¿Qué es más fácil? Dice el Señor. Decir, los pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces el hombre se levantó y se fue a su casa. Entonces notemos que en lugar de decirle al paralítico, está sano, retomemos nuevamente lo que ya habíamos dicho. Jesús le dijo, tus pecados te son perdonados. Eso era incomprensible para los líderes judíos. Eso era una blasfemia. Pretender hacer algo que solo Dios podía hacer. Recordemos en Levítico 24 del 15 al 16 que de acuerdo a la ley judía, este pecado merecía la muerte. El decir yo soy Dios. Y los líderes religiosos, por supuesto, ellos tenían la ley judía muy presente. Ese era su Biblia de conocimiento de todos. Los líderes religiosos entendieron eso. Entendieron muy bien que Jesús afirmaba que era el Mesías. Pero emitieron un juicio errado que Jesús no blasfemó. ¿Por qué? Porque lo que dijo Él era cierto. Él era Dios y lo demostró sanando al paralítico. También podemos leer en Levíticos 2 del 9 al 11. Bueno, muy bien. Entonces, mis hermanos, podemos tomar como un recorderis de todo lo que hemos compartido sobre este milagro tremendo que el Señor hace en este capítulo 9 del 1 al 8. En la sanidad de este hombre, de este paralítico. Uno, que él tenía todo el poder
Jesús tenía todo el poder para perdonar sus pecados y nuestros pecados, porque Él era Dios. Esa es una de las primeras conclusiones y verdades. Había mucha gente en este momento, ¿verdad?, escuchándole, con enfermedades incurables, poseídos de demonios, cargados de muchos pecados y culpas. Y encontraron al Maestro, a Jesús de Nazaret. Aunque rodeado de oposición, Él cumplió su misión a la cual vino. Y ya lo habíamos leído cuando en Lucas 4:18, el Espíritu del Señor estaba sobre Él y le había ungido para dar buenas noticias a toda esta multitud pobre, de almas enfermas, hombres y mujeres cautivos, ciegos, no solamente físicos, sino del alma, oprimidos por el pecado, por todo lo que les asediaba, además de que estaban siendo oprimidos por el pueblo romano. Esa es la primera conclusión que sacamos de este pasaje. Él era Dios, estaba demostrándolo a toda esta multitud. También vemos que los maestros de la ley conocían la profecía de Isaías, que decía que cuando Dios bajara a la tierra para salvarlos, Él haría muchos milagros, entre los cuales estaba la sanidad de ciegos, sordos, cojos, mudos. Isaías 35, 4, 6 lo dice. Recordémoslo. Decídalos de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. La misión de Jesús fue cumplida en su totalidad. Y hoy nosotros, que somos esos instrumentos que Él ha escogido y ha llenado con su Santo Espíritu, seguimos también sus pasos. Y Él dice que mayores cosas haríamos que las que Él hizo, porque tendríamos más tiempo aquí en la tierra. Y además tendríamos el Espíritu Santo. Bien. También podemos mirar algo bien importante, que todos estos milagros Jesús los hizo, que Él demostró su identidad como Hijo de Dios y como el Mesías, con hechos más que con palabras. O sea, Él no demostró, no hablaba, los hechos de Él eran más relevantes. Cada vez que el Señor hablaba las palabras que pronunciaba a través de parábolas y todas las formas como Él enseñó, también sus hechos eran impresionantes. Y ante estos milagros nadie podía negar su autoridad. Mateo 9, del 1 al 8 concluye, dice, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Entonces, mis hermanos, le damos gracias al Señor por esta palabra. Tenemos aquí muchas lecciones útiles para nosotros. La fe que nosotros debemos siempre tener.
alimentarla con la palabra. Recordar siempre lo que Dios hizo en nosotros primeramente y testificar a los que no creen. También algo que podemos rescatar es el amor de estos, la compasión, el amor, la amistad de estos 4 hombres. Fue un acto también digno de imitar. Ellos vencieron todos esos obstáculos que tenían para llegar a Jesús y para llevar a ese amigo a los pies de Jesús. Pienso que uno de los regalos más hermosos que nosotros podemos hacer por una persona que consideremos amiga es llevarla a los pies de Jesús, hablarles de Él y de la palabra. Entonces, que el Señor nos bendiga a través de esta preciosa palabra. Y bueno, continuamos en los próximos estudios con el libro de Mateo, que está muy interesante. Les invito para que oremos y demos gracias al Señor en esta noche. Precioso Dios, maravilloso, todopoderoso, muchas gracias, Señor, te damos por esta oportunidad de esta noche, estudiar tu palabra, Dios amado, con todo esto que nos has enseñado hoy sobre ese poder, esa unción que tú le diste a tu Hijo, Señor, para que cumpliese su ministerio aquí en la tierra. Y no lo detuvo, Señor, nada ni nadie. Porque, Señor, Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Gracias, Señor amado, por saber que tú perdonas y has perdonado nuestros pecados. Y que Dios estás interesado en que nuestra alma sea sana, sea liberada, Señor. En que nuestra alma, Señor, Padre amado, sea totalmente, Señor, reconfortada. ¿Cuántos, Señor, cuántos tienen el alma aún enferma? ¿Cuántos, Señor, tienen el alma aún, Señor, prisionera de todo pecado, Señor, que los tiene cautivos? Todo lo que no han querido soltar, dejar, renunciar por amor a ti, Señor. Padre, te pedimos, Señor, si, oh Dios, si en nosotros hay, Padre, también, Señor, enfermedad del alma, que tú nos sanes, que tú nos liberes, porque tú estás dispuesto a hacerlo, Señor. Mira que por esta causa quizás este hombre estaba paralizado, Señor. Cuántas cosas, Señor, tenemos en nuestra vida paralizadas, Señor. Cuántas áreas de nuestra vida están paralizadas, Señor. Oh Dios, como este hombre tenía paralizadas sus miembros. Estaba paralítico, Señor, inválido. Hoy te pedimos, hoy queremos, hoy deseamos ser libres de toda parálisis emocional, toda parálisis espiritual. Señor, aún en nuestra parte también financiera, económica. Señor, también en las relaciones con las demás personas, que no somos libres para llevar, Señor, tu palabra, para hablarla, para expresarla. Porque, Señor, hay cosas en nuestra alma que no nos dejan, Señor. Hay muchas cosas en nuestra alma, Señor, allí enfermas, oh Dios, Señor, que tienen nuestra vida en muchas áreas, Dios, limitadas. Hoy queremos pedirte, Padre, que tú, Señor, nos liberes, porque tú estás demostrando que eres el Dios sanador, el Dios que libera, el Dios que sana, el Dios que da vida, aún, Señor,
esa vida en abundancia que nos ofreces y la vida eterna que nos aguarda. Eso te pedimos en esta noche, Señor. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias, Señor, porque estamos maravillados también, como esta multitud, en todo lo que hemos visto que tú has hecho en nuestras vidas, en nuestra iglesia y en tantos lugares donde hemos visto milagros, uno tras otro. Hoy, Señor, te alabo y te glorifico. Bendice tú a nuestra iglesia, a nuestras familias. Pedimos por nuestra familia pastoral, el pastor Alberto, la hermana Alba, sus hijos y toda la Grey, Señor, que tú le has entregado a mi hermano. Señor, que tú les ayudes también y les bendigas en todo, Padre. A la iglesia, Señor, te damos gracias, Padre, gracias por esta oportunidad. Estamos gozosos y dándote gloria a ti por la oportunidad también que nos has dado de regresar a casa nuevamente. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos tú, Señor, en el nombre de Jesús. Bendice a toda la iglesia, Templo Santo, a todas las personas, Señor, que también nos siguen, Señor, por este medio, cada martes, cada jueves. Bendíceles también los que no han creído, Señor, que crean, que entreguen sus corazones a ti, porque solo en ti hay vida, solo en ti hay sanidad, solo en ti hay salud, solo en ti hay perdón, Señor. Muchas gracias. Ahora danos tu bendición en esta noche, Señor. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Que el Señor les siga bendiciendo, mis hermanos, y una feliz noche. Traemos una invitación muy especial a que no te pierdas nuestra nueva serie. Jesús supreme por siempre. Todos los domingos a las 4 de la tarde. En nuestro canal de YouTube. Recuerda tus materiales para nuestra manualidad. Y no olvides nuestro versículo lema. Pero en cuanto a mí y a mi familia, nosotros seremos al Señor. Josué 24:15. Te esperamos. ¡Te esperamos! ¡Te esperamos! ¡Te esperamos! Sé tu amor. Queridos hermanos, Dios continúe bendiciendo tu vida. Es importante para la Iglesia Templo Santo estar en contacto contigo y por eso queremos darte los siguientes anuncios. Primero, te invitamos a que te suscribas a nuestras cuentas digitales para que estés en sintonía con nosotros y estés atento a nuestras transmisiones semanales y también sobre nuestros anuncios importantes. Para eso, brevemente te explicaremos cómo acceder a ellas. En nuestra cuenta de Facebook, envíanos la solicitud de amistad y dale me gusta a nuestra cuenta de fanpage que sale @Iglesia Templo Santo. En nuestra cuenta de YouTube, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que estés en sintonía con nosotros. Para agregarte a nuestro grupo de WhatsApp, dirígete a la cuenta de FansPay y dale en el botón WhatsApp y escríbenos. Invitamos a que te conectes con nosotros los días de semana y los fines de semana para que compartas con tu familia palabra del Señor. Para esto tenemos un cronograma. Los días martes tenemos el estudio bíblico en casa, 7 p.m. Los días miércoles tenemos el club de amigos en casa a las 7 p.m. Los días jueves en la mañana tenemos nuestro ayuno familiar en casa a las 9 de la mañana. Los días jueves tenemos nuestra reunión familiar en casa a las 7 p.m. Los días sábados tenemos nuestro culto juvenil familiar en casa y los días domingos tenemos nuestra celebración dominical en casa a las 8 de la mañana. Únete a nuestro donatón de alimentos para ayudar a los más necesitados. Para mayor información, escríbenos o llámanos a los números que aparecerán en pantalla.
Hermanos y amigos, queremos recordarles que continúen en sus casas los cultos familiares y las oraciones por sanidad, protección, por nuestros gobernantes, por el personal de salud y por aquellas personas que están pasando necesidades o que están enfermas. Recordemos la fidelidad a Dios y obediencia a su palabra en lo que Él demanda y lo recibido de su mano. Usted puede comunicarse a los números que aparecerán en pantalla o a través de nuestro chat del Departamento de Comunicaciones y ahí recibirá más información. Recuerda, Dios ama al dador alegre. Para la Iglesia Templo Santo es importante los niños de la congregación, por lo tanto se abre un espacio para que ellos puedan aprender a través de estos medios digitales palabra de nuestro Señor Jesucristo. No olvides dejarnos tu petición de oración en los chats de Facebook y de YouTube o si tienes alguna sugerencia. Y recuerda, hermano, nosotros somos Iglesia Templo Santo. Dios les bendiga, amada Iglesia Templo Santo. Celebramos la aprobación y registro de nuestros protocolos de bioseguridad de nuestra iglesia. Por eso es necesario que usted tenga presente las siguientes medidas y recomendaciones de bioseguridad para asistir y registrarse a nuestros cultos presenciales. Para asistir a nuestra celebración dominical debemos registrar la asistencia haciendo la reserva del cupo a los siguientes números de celular. Los días jueves y viernes en el horario de 8 a.m. a 4 p.m. o a través de un link que publicaremos por medios digitales. Si vienes con toda tu familia, cada uno de los integrantes debe ser registrado de manera individual. Contaremos con un solo servicio dominical, iniciando a las 8 a.m. y terminando a las 9 a.m. Para ingresar al templo usted debe llegar con 30 minutos de anticipación. Recuerde que el uso del tapabocas es obligatorio. Evite saludar de mano, beso o abrazo. Mantener el distanciamiento físico de 2 metros y mientras esté en la fila de ingreso, debe ubicarse en los puntos señalados en el piso. Debe pasar por las zonas de desinfección, donde estarán dispuestos tapetes de desinfección y secado del calzado en las entradas por la diagonal 12 y en la diagonal 13 si usted viene en medio de transporte. Los servidores encargados de la bioseguridad le suministrarán gel antibacterial o alcohol y tomarán su temperatura y le confirmarán si usted está en condiciones de ingresar al auditorio del templo. Luego verificar el registro de asistencia y ellos le indicarán el puesto donde se debe sentar siguiendo las rutas señalizadas en el piso. Recuerde que no puede cambiar de lugar, las sillas se encuentran a distancia de 2 metros, no puede mover las sillas o reservar las sillas a otra persona. Debe mantener el uso del tapabocas durante todo el servicio, no se puede consumir alimentos dentro del recinto. Dentro del auditorio además se dispondrá de otros puntos de desinfección de manos en caso de ser requerido. Las rutas de entrada y de salida están debidamente señalizadas. El saludo será a distancia sin contacto físico. Para depositar sus diezmos y ofrendas voluntarias, al ingresar al templo habrá dispuesto un alfolí y al lado un dispensador de gel respectivamente. Al finalizar el servicio se indicarán las salidas siguiendo las rutas de evacuación. Estas se realizarán por las puertas 1 y 2 de la diagonal 12 y número 3 por la diagonal 3. Recuerda mantener el distanciamiento. No debe detenerse en los pasillos ya que es necesario evacuar rápidamente el auditorio. De ninguna manera se deben realizar aglomeraciones en la parte externa de la iglesia. No olvide registrarse previamente para asistir a nuestras reuniones presenciales y estar atentos a nuestras transmisiones en los canales digitales y redes sociales. Iglesia Templo Santo. Dios le bendiga. Lo esperamos para alabar y glorificar el nombre de nuestro Señor en nuestra casa. Iglesia Templo Santo. Les amamos en la distancia y los esperamos en el amor del Señor Jesús.